Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a la doctora Consuelo Porras. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene una maestría en Derecho Penal, otra maestría en Gestión Jurisdiccional y un doctorado en Derecho. La doctora Porras tiene una vasta experiencia judicial, pasó por la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Apelaciones, fue la supervisora general en la Corte Suprema de Justicia y también tiene experiencia en el sector administrativo. Doctora Porras, es un gusto tenerla con nosotros. Gracias por darnos unos minutos y agradezco que me haya dado permiso de estar yo sin máscara porque estamos con la distancia correcta para seguir con los protocolos que los tiempos piden y por supuesto celebramos que usted se cuide lo bien que se cuida, porque es muy importante que su salud esté siempre fuerte para perseguir a tanto bandido que anda suelto por ahí. Señora fiscal, en su misión como Ministerio Público afirman que son una institución con funciones autónomas que promueve la persecución penal, dirige e investiga los delitos de acción pública, actuando y velando por el estricto cumplimiento de las leyes, con responsabilidad, ética, objetividad e imparcialidad, a fin de coadyuvar a la aplicación de una justicia pronta y cumplida. Y en su visión se comprometen a combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Doctora Porras, la mayoría de las instituciones del Estado guatemalteco en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están capturados por intereses corruptos o criminales. La maquinaria criminal que opera en Guatemala para que la impunidad sea el sistema imperante es muy poderosa. ¿Cómo puede enfrentarse a semejante enemigo con pocos recursos humanos y financieros cuando desde las mismas instituciones del Estado la socavan, la enfrentan y la debilitan? Dados los riesgos latentes que tiene Guatemala de convertirse en un narcoestado, un estado criminal o una nación devorada por el populismo al estilo venezolano, ¿no es el momento de explorar opciones más efectivas para combatir la corrupción y la impunidad? Muchas gracias por la oportunidad que nos está brindando al Ministerio Público de poderle compartir a la ciudadanía guatemalteca del quehacer del Ministerio Público y fundamentalmente ponerle a disposición todos los servicios que el Ministerio Público está ofreciendo hoy por hoy. En principio, manifestarle que el resultado contundente de una institución para poder combatir, en el caso del Ministerio Público, la corrupción y la impunidad, que son las funciones fundamentales que por mandato de ley le están asignadas, es tener al frente del Ministerio Público una persona con capacidad, con conocimiento, con experiencia y fundamentalmente con el deseo de combatir a todas estas estructuras y a toda esta delincuencia. Razón por la cual nosotros desde el principio de la administración, después del diagnóstico que realizamos en el Ministerio Público, establecimos las deficiencias encontradas y sobre esa base se ha implementado diversas unidades, diversas fiscalías, diversas agencias, se modificó, se cambió, mejor dicho, el modelo de gestión fiscal, por cuanto que el mismo ya no respondía a las necesidades de una justicia pronta y cumplida. Señora Fiscal General, con todo y lo complejo y discutible que fue la CICIG para Guatemala, 2015 y la caída de 400 corruptos y criminales del más alto nivel de varios gobiernos, en especial el de Pérez Molina, generó entusiasmo y grandes esperanzas de que por fin las cosas empezaban a cambiar en Guatemala. La CICIG destapó la corrupción y puso en evidencia hasta qué niveles llegaba, hasta qué niveles llega. Esta lucha trajo consigo un despertar ciudadano. La CICIG ya no está, pero la nación espera que usted se encargue de luchar contra la corrupción y la impunidad. ¿Está preparado el Ministerio Público, doctora Porras, para hacerlo? ¿Cómo le podemos ayudar los ciudadanos? La corrupción es el flagelo más grande que sufrimos y el obstáculo más grande para que Guatemala pueda realmente desarrollarse. En principio, poderle manifestar que tenemos un Ministerio Público debidamente organizado. Todo el Ministerio Público, su quehacer es combatir la lucha contra la corrupción y la impunidad. En ese sentido, actualmente contamos con 31 fiscalías de sección, contamos con 21 fiscalías distrital, con 45
fiscalías municipales y con 273 agencias municipales. Lo que nos está diciendo este marco de referencia estructural del Ministerio Público es que tenemos las capacidades de poder combatir cada uno desde el ámbito de sus competencias estos fenómenos criminales. Sin embargo, doctora, en septiembre de 2019, al momento de concluir su mandato, la CICIG dejó más de 50 denuncias e investigaciones encaminadas, algunas de ellas muy relevantes. En estos 15 meses, tras la salida de CICIG, FECI solo ha sacado 3 casos nuevos. Por lo que usted dice, le pregunto, ¿qué pasó con los otros procesos? ¿Cuándo veremos resultados? ¿Está usted consciente, doctora, que hay desgaste y que este desgaste se genera para el Ministerio Público y para su fiscal general? Importante la pregunta porque me da la oportunidad de poderle manifestar al pueblo de Guatemala la realidad de las cosas. Con la administración a mi cargo, hemos triplificado el trabajo que tuvo el Ministerio Público con el acompañamiento de CICIG. Lo digo sobre la base de resultados que como fundamento tenemos en la fuente de la misma Fiscalía contra la Impunidad. Manifestarle que en 12 años aproximadamente de acompañamiento con la comisión de CICIG, el Ministerio Público logró investigar 173 casos, aproximadamente 10 casos por año. En la administración actual se ha logrado investigar 125 casos, teniendo como resultado aproximado de 41 casos por año. Esto manifiestamente nos pone, comparativamente hablando, que hemos triplicado el trabajo actual de la FECI. Aunado a eso, poderle decir que las estructuras desarticuladas en aproximadamente 12 años con acompañamiento de la CICIG fueron 54, promedio de 4 por año. Nosotros actualmente tenemos 19 estructuras desarticuladas, total por año aproximadamente de 9 estructuras. ¿Qué está diciendo esto? Esto es un análisis comparativo numérico de cifras frías. No estamos realmente diciendo qué se está dando. Ahora, usted sí comprende, doctora, que hay un tema de óptica, de percepciones. Sí. Por ejemplo, hoy vemos el Mariscal Zavala bastante lleno de inquilinos por todos los personajes que el esfuerzo de CICIG logró capturar. 2 presidentes, varios expresidentes procesados, 2 vicepresidentes, tenemos congresistas, ministros, diputados, alcaldes, personajes de otros sectores que, digamos, integraban estos grupos de corrupción que le han hecho un enorme daño al país. Hay una percepción de que eso se detuvo, que no ha seguido avanzando a la velocidad que venía. Claro, usted no cuenta con todos los recursos de la CICIG y toda la investigación que se desarrollaba desde CICIG, lo cual hay que comprender, como usted bien dice. No necesariamente puede presumirse de que no hay recursos. Quiero manifestarle que a partir de la creación de la FECI, como parte de la estructura organizacional del Ministerio Público, se le dotó de la unidad de apoyo técnico, que le da la misma fortaleza que le venía dando la CICIG a la FECI. Consecuentemente, tenemos analistas criminales, financieros, tenemos, investigadores operativos, le tenemos toda esta estructura que le da la fortaleza para efectos de la investigación. Y consecuentemente manifestarle que sobre la base de estos resultados investigativos que le estamos generando, es que hay muchísima gente realmente en investigación, muchísima gente ya sindicada, muchísima gente que se está llevando a cabo los procesos penales en diferentes estados y etapas dentro de los órganos jurisdiccionales, pero también tenemos números concretos en cuántas personas condenadas. Durante la época de la CICIG, 327 en aproximadamente 12 años, un aproximado de 27 personas por año, y versus con la administración nuestra tenemos 225 personas condenadas con un aproximado de 112 personas por año. Doctora, es decir, que la percepción dista mucho de la realidad de la actuación. Yo se lo estoy diciendo porque soy la que vivo realmente y tengo los resultados a la vista, y los fiscales tendrán la misma versión que yo les estoy indicando. Señora fiscal, la FECI,
por mandato es la encargada de llevar los principales casos de corrupción. Hay dos ejemplos que indican que estamos perdiendo la lucha contra la corrupción. En el último año y medio, la Corte Suprema de Justicia ha protegido a funcionarios contra quienes se solicita retiro de inmunidad. La FESI y otras fiscalías han presentado antejuicios que fracasan cuando la Corte Suprema de Justicia decide rechazarlos o declararlos sin lugar. El caso de Felipe Alejos es uno de los más evidentes. ¿Qué opina usted de la actitud de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Considera que en estas resoluciones no se están resolviendo de acuerdo a derecho? En principio, poderle manifestar que no se puede decir en ningún momento que se está perdiendo la lucha contra la corrupción ante estar realmente respetando un debido proceso. Como en cualquier instancia, en cualquier órgano jurisdiccional del mundo, los sujetos procesales tenemos que acatar las resoluciones y tenemos todo el derecho de impugnarlas si realmente no estamos de acuerdo. Y es lo que se ha advertido a lo largo de toda la información que día a día el Ministerio Público le genera al pueblo de Guatemala. Ante cualquier decisión jurisdiccional que no estemos de acuerdo, nosotros la estamos impugnando inmediatamente. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos haciendo que prevalezca el Estado de Derecho en Guatemala y consecuentemente cumpliendo con nuestra función de Ministerio Público. Pero sí reconoce que el debido proceso desde otras instituciones del Estado, en este caso la Corte Suprema, se ha prostituido, o sea, utilizan mal los instrumentos que la ley ofrece para detener, obstaculizar, para lograr impunidad, ¿verdad? Los famosos amparos uno tras otro, en fin, y otras cosas, otras armas que usan los bandidos para lograr impunidad. Lo importante de resaltar, licenciado, es que el Ministerio Público jamás ha quedado realmente sin el derecho que le asiste de impugnar cualquier resolución que no estemos de acuerdo, toda vez que estamos con la suficiente responsabilidad de cada juicio que se presenta, cada denuncia que se presenta ante los órganos jurisdiccionales está debidamente fundamentada y consecuentemente cuando no consideramos que se está dando la respuesta adecuada a la investigación efectuada por el Ministerio Público, nosotros siempre vamos a estar apelando en cualquier instancia que se encuentre como debe de ser. Doctora, la FESI logró el año pasado la incautación de más de 122 millones de quetzales en efectivo vinculados a un exministro de Estado. El fiscal Sandoval se quejaba que le han retirado investigadores, que no tiene apoyo para continuar con su trabajo y que es víctima de campañas de hostigamiento y desprestigio. ¿Cómo puede usted apoyar más a la FESI o cambiar esa percepción de que algo pasa ahí? ¿Cómo responde a la óptica y la opinión de analistas serios sobre un supuesto conflicto entre usted y el fiscal Sandoval? ¿Qué harán para evitar fallos como el que permitió designar a una fiscal especial a investigar al fiscal Sandoval, titular de la FESI, vinculada a un acusado de narcotráfico? ¿Y qué planes hay para fortalecer la FESI hacia el futuro, que es además el mejor instrumento que tiene usted para hacer bien su trabajo y que lo ha guiado con buenos resultados? En principio, manifestarle la relación entre el licenciado Sandoval, entre el personal de la FESI y entre el personal completo del Ministerio Público. En principio, manifestarle que soy una persona respetuosa y consecuentemente las relaciones laborales se han dado con cordialidad, con respeto, respetando la independencia de los fiscales y obviamente contribuyendo y cumpliendo con mi función constitucional y legal de poder llevar a cabo la acción penal pública. En ese sentido, y específicamente sobre la pregunta con el licenciado Sandoval, nuestras relaciones son cordiales, nosotros tenemos periódicamente, semanalmente, reuniones de coordinación para discusión de los casos que se investigan en la FESI a manera de dar todo el soporte y el acompañamiento técnico jurídico. Consecuentemente, las relaciones son lo más cordial que se pueda, respetando obviamente la función como fiscal encargado de la FESI y obviamente también con sus respectivos fiscales investigadores. Sí. No,
refrescante saber que la relación es buena porque es muy importante. Doctora, el tiempo se nos acaba y aquí hay dos temas importantes que debemos cubrir. En las próximas semanas, Guatemala elegirá magistrados de apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Es decir, toda la alta institucionalidad judicial del país está en juego. El riesgo que estructuras criminales de corrupción y proimpunidad busquen capturar estas instituciones es evidente. ¿Qué podemos esperar del Ministerio Público para la elección de cortes? ¿Cómo evalúa usted el escenario de que las altas cortes del país queden en manos de mafias criminales y corruptas que lo que buscan es impunidad? El Ministerio Público, como lo ha estado llevando a cabo desde mi administración, siempre va a cumplir con su mandato de que si cualquier designado realmente tiene algún hecho ilícito para poderse, sindicar, nosotros no vamos a permitir porque nosotros vamos a cumplir la competencia que nos corresponde. Nosotros lo hemos manifestado, en principio, usted se recordará que fue el Ministerio Público el que planteó el amparo en contra realmente de este proceso al advertir mucho tráfico de influencias. Y consecuentemente, sobre la base de este planteamiento del amparo, fue que se obtuvo el resultado. Sin embargo, la pretensión fundamental que tenía el Ministerio Público en aquel entonces era que si el proceso estaba viciado desde el principio, la lógica y el efecto positivo del amparo debió haber sido anular todo el proceso a efecto de darle oportunidad a los, profesionales del derecho para que acudieran realmente a una comisión con más transparencia. En los 2 minutos que nos quedan, señora Fiscal General, ustedes jugaron un papel muy valiente en el tema de las comisiones paralelas. Han habido críticas de que se hubiera esperado una reacción más enérgica de su parte para haber perseguido el tema de que se mantuvieran las resoluciones que ya se habían dado por un lado y por el otro. Está la duda de cómo actuará el Ministerio Público contra la elección del magistrado, en el caso del Colegio de Abogados, por el evidente tema de que se cuestiona el requisito de idoneidad e honorabilidad. Muy brevemente, así le planteo la última pregunta que nos interesa mucho. En principio, manifestarle que el Ministerio Público, en el momento de la designación de los candidatos, inmediatamente va a plantear la impugnación correspondiente, así lo establece concretamente el artículo 156 de la Ley de Amparos. Ante la designación será impugnable y consecuentemente era el momento para que el Ministerio Público pudiera impugnar si había una designación que el Ministerio Público considerara que no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Ya. Doctora, usted sabe que hay actores internacionales, sectores de la sociedad guatemalteca, esos espacios de la sociedad desde donde se ha intentado desde hace muchos años luchar contra la corrupción y contra la impunidad. Cuestionan las acciones del Ministerio Público. Quisiéramos ver un Ministerio Público mucho más presente, perseguidor, que dé un poco esa sensación que nos dio la época de la CICIG, en que había una persecución realmente contra los grandes grupos criminales, que son los que realmente están causando eso que llamamos la captura criminal del Estado. Pero también lo hemos hablado, hay que estar conscientes de que aquellos recursos y aquellos tiempos eran muy distintos a los que vivimos hoy. Sin embargo, el futuro del país depende de que acabemos con la impunidad y logremos una lucha efectiva contra la corrupción. ¿Cómo podemos apoyarla? ¿Qué puede esperar la nación de usted y qué necesita usted de la nación para que sea una lucha efectiva, victoriosa? En principio, manifestarle que ya con toda la herramienta que nosotros hemos implementado en el Ministerio Público, se han creado las capacidades para que el Ministerio Público pueda cumplir fielmente con su misión y su visión. Consecuentemente, todos los fiscales, porque debo manifestarle con absoluta honestidad que tenemos fiscales comprometidos, tenemos fiscales responsables que realmente tienen la mística de trabajo y día a día están manifestando su mejor esfuerzo. Prueba de eso es manifestarle
que durante 10 años el Ministerio Público no había alcanzado la máxima eficiencia a nivel del sector justicia. A partir del 2018, nosotros hemos liderado el primer lugar de la eficiencia del Ministerio Público en cuanto a capacidades del desempeño de la misión que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? En números muy concretos, manifestarle que durante el tiempo de mi administración se han recibido 1.036.000 casos. Hemos logrado resolver el equivalente de ese 1.036.000 casos más un 17% de mora fiscal. Eso habla más que cualquier percepción, que eso es una realidad. Y consecuentemente de poder manifestarse esta institución del CIEN, que es una institución seria de Guatemala, que nosotros en 10 años el Ministerio Público no había logrado esta eficiencia, para nosotros dice mucho en la administración. Aunado a eso, licenciado, también en 24 años el Ministerio Público no había logrado más que el 16% de cobertura nacional para garantizar el acceso a la justicia a la población guatemalteca. En menos de 3 años nosotros hemos alcanzado el 80% con una presencia de 273. No se puede realmente estar diciendo que no hemos crecido, estamos fortaleciendo capacidades, estamos poniendo los pilares fundamentales para la base de tener una institución seria, responsable, organizada, que realmente cumpla con su función para todos y todas. Pues doctora, muchas gracias. El solo hecho que usted dé la cara y responda a estas preguntas y que tenga pues esa energía y esa intención de seguir avanzando en esa institución tan importante como lo es el Ministerio Público para Guatemala, pues ya es motivo de mucha esperanza, y como le quedan 2 años, sabemos que nos va a dar buenas sorpresas para que Guatemala de los Chapines pues recuperemos, ¿no?, el respeto, el entusiasmo y la ilusión por un país donde hay Estado de Derecho, se respetan las leyes y hay justicia. Gracias a ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.